Planto una rosa delante de tu diván y azafrán detrás de tu diván. A veces se percibe el perfume de la rosa, a veces se alza el aroma del azafrán. Esta noche le teñiremos con aleña, le teñiremos los pies y las manos. Si no hubiese aleña, lo haríamos con oro. Oh, tenemos aleña, tenemos aleña, tenemos una bandeja de oro, aleña. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas. Este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy empezamos la quinta temporada de este podcast que tantas alegrías me está regalando y que, como comentaba en el interludio sorpresa de hace unos días, ya cumple su segundo aniversario y podemos decir que ya ha superado la fase experimental y que está aquí para quedarse un rato largo. Y todo esto gracias a ti, que estás al otro lado y que me escribes, que me animas, que me mandas fotos, me apoyas. Si es que yo ya lo sabía, pero la comunidad vegetófila es una maravilla. Y ya superlativamente maravillosas sois las personas que apoyáis mi labor de divulgación en Patreon. Sésamos, nueces, almendras de mi alma, sabéis quiénes sois. Gracias, gracias, gracias. Ya sabéis que sin vosotros esto no sería ya posible. Con el episodio de hoy emprendemos un nuevo viaje de 9 etapas para conocer las historias de plantas que tienen un denominador común. Y estoy más feliz que un azufaifo, que es una expresión de mis lares que no tiene el menor sentido cuando la traduces, pero que me encanta, porque claro que sí, azufaifos felices. Y mi felicidad tiene que ver con la protagonista del capítulo de hoy, una planta que adoro, con la que hace más de 10 años que mantengo un romance muy apasionado, y además no solo intelectual, sino físico, potinguístico. La cosa empezó a mis 20 y pocos cuando descubrí que en las herboristerías de Italia la vendían a granel, a unos pocos euros los 100 gramos. Al principio me inicié con instrucciones encontradas por internet mezclando el polvillo con yogur y un poco de agua, pero con el paso del tiempo localicé ya fuentes de información más fiables y fui refinando la técnica hasta convertirla en una verdadera tradición personal que repito cada año varias veces, y no solo por el resultado, que también muchísimo, sino porque disfruto del proceso. Parece mentira, pero sí, lo disfruto. De hecho, escribí el guión de este capítulo en plena convivencia capilar con esta planta, porque ya tocaba renovar votos, embadurnándome el pelo y pasando varias horas con ella puesta. Y sí, exacto, lo has adivinado, estoy hablando, por supuesto, de mi queridísima aleña. Aleña, con una H intercalada. ¿Que no te suena la palabra? Ya, probablemente sea porque la conoces bajo algún otro término al que le tengo una tirria tremenda, como por ejemplo henna o jena con J, que me sangran los ojos cada vez que lo veo escrito, y de verdad que no tengo nada en contra del término henna en inglés. Los ingleses se enamoraron de esta planta en el siglo XIX y me parece santamente que la llamen así, o que adopten alguna versión india como mehndi o mehandi o parecidas. Pero en castellano, insisto e insistiré siempre en ceñirme al término aleña. Algo que con los años se ha convertido en una especie de cruzada personal terminológica, cruzada que por cierto voy perdiendo, pero me da igual, porque sigo pensando que es la palabra más bella y adecuada en castellano para hablar de esta planta maravillosa. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que la raíz etimológica de todos estos términos es la misma y que es de origen árabe. El vocablo en cuestión es henna, y de ahí al inglés henna hay un pasito bastante pequeño. Pero, digo yo, ¿qué necesidad hay de importar y adaptar del inglés una palabra que ya tenemos en castellano? Porque Iberia, península e islas mediterráneas, estuvo bajo dominio de pueblos musulmanes que conocían, empleaban e incluso cultivaban la hinna. Palabra que con el artículo delante queda como al-hinna. Y como testimonio de aquellos tiempos se nos quedó la palabra aleña y otros vocabularios relacionados, como por ejemplo el término taeño, que también lleva una bella H intercalada, que significa con los cabellos teñidos de aleña. Así pues, este podcast está libre de henna, pero en cambio hablaremos largo y tendido, muy largo y muy tendido, de aleña.
Aleña es el nombre común de la planta conocida científicamente como Lawsonia inermis, la única integrante de su género dentro de la familia de las litráceas, donde también están las granadas, por ejemplo. Pero, a veces el término aleña puede llevar a confusión, porque históricamente se ha aplicado también a otra planta que no tiene nada que ver con Lawsonia inermis, el aligustre común, Ligustrum vulgare. Esta confusión es vieja, pues ya se da en tiempos romanos. De hecho, en el siglo I, Plinio el Viejo habla de la aleña como el aligustre egipcio. Podría basarse sobre ciertos parecidos superficiales. Ambos son arbustos arbulillos, con flores blancas dispuestas en la zona terminal de las ramas. Ambos tienen hojas verdes, lustrosas, dispuestas de 2 en 2 a lo largo del tallo. Y pese a ello, no son parientes cercanos. El aligustre es pariente de los olivos. Y etnobotánicamente no son en absoluto intercambiables. Pues el aligustre tendrá muchos dones y dádivas, pero no posee las 2 características que más nos han interesado de la aleña de verdad de la buena, y la que han marcado nuestra historia en común con esta planta, que son tinte y perfume. Bien, quizás tú me digas, pero oye, que el aligustre sí que tiene esos tintorios. Muy cierto. De hecho, Ligustrum vulgaris se coló dentro del libro de las plantas olvidadas y en su correspondiente sección explicó que sí, efectivamente es tintorio, pero de forma muy distinta a la aleña. Los colores que obtenemos de Ligustrum vulgare suelen ser verdoso-amarillentos si empleamos ramas y hojas sobre tejido, y de sus frutos hemos preparado tinta de un azulado oscuro negruzco que sobre tela no aguanta bien los lavados y se va a la mínima de turno, pero que se empleaba en cambio, por ejemplo, para pintar naipes. La magia tintoria de la aleña, en cambio, es otra cosa. Funciona de forma muy distinta. Su secreto está guardado en las hojas, que deben molerse hasta quedar reducidas a un polvillo fino, de ahí la expresión molido como la aleña, y deben tratarse convenientemente para que accedan a regalarnos su principal molécula colorante, la lawsona. Las hojas tomadas tal cual no tiñen demasiado porque no contienen lawsona en sí, sino varios precursores de esta molécula. Para que estos se transformen en lawsona tienen que sufrir un proceso de hidrólisis, que es un modo finolis técnico de decir que se rompen, lisis, con agua, hidro. De ahí que tengas que hacer una pasta con las hojas de lawsonia en polvo mezcladas con un líquido acuoso. Aunque muchos paquetes de aleña te dicen que tiene que ser agua caliente, en realidad esto es opcional. Yo siempre lo hago en frío. Lo que pasa es que dejo reposar el mejunjillo una noche entera en un lugar lo más abrigadito y calentito posible. Calentito que no quemando, envuelto en una manta, por ejemplo. Entonces, ¿por qué te dicen que le eches agua caliente? Fácil, yo te explico. En general, las reacciones químicas van más deprisa cuando les aumentas la temperatura. Así que la idea es que si le echas el agua caliente, la hidrólisis que liberará la lawsona de las hojas se producirá más deprisa y podrás tener un tinte instantáneo listo para usar. Esto no siempre funciona. Personalmente, yo prefiero que sea un proceso lento, que me parece mucho más poético. Y además, toda buena seducción requiere su tiempo. Y la relación con la aleña tiene un puntillo de seducción que a mí me parece muy interesante. Pero bueno, añadir el agua a los polvitos y ya está. No, bueno, puedes hacerlo solo con agua, pero el resultado final no va a ser óptimo, porque en el proceso de tinción interviene otra variable súper importante, el pH. Como sabes, está ligado a los conceptos de acidez y alcalinidad. La lawsona es una molécula curiosa, que cuando queremos aislar y purificar extraemos a pHs alcalinos, pero que en cambio, si la quieres emplear para teñir cabello, da mejores resultados en entornos ácidos. Por eso, el líquido que añadas a los polvillos de aleña conviene que tengan un pH bajo. Un ácido suavecito, que puedes obtener con sustancias orgánicas, por ejemplo, zumo de algún cítrico como limas o limones o vinagre, aunque tenemos menciones históricas a cosas mucho más originales, como jugo fermentado de membrillos, que si fermenta pues se agria y baja el pH. Yo puedo dar fe en primera persona de los limones y del vinagre. Los membrillos no lo he probado, pero si te hace ilusión, pues luego me lo cuentas a ver qué tal. Bien, y una vez que ya tienes la pasta de consistencia yogurosa preparada, ¿qué haces? Pues la aplicas sobre aquello que quieras teñir, por ejemplo, el pelo. La lawsona funciona tan estupendamente bien como tinte capilar porque tiene una afinidad natural con la principal molécula que integra nuestro cabello, que es la queratina, a la que se une de forma permanente ella solita y ya no la suelta más. Si te aleñas el pelo, que lo sepas, ya no hay vuelta atrás.
Eso sí, hay que darle tiempo. La leña no funciona con prisas y siempre me río cuando veo anuncios de peluquerías que prometen tinciones express con Lawsonia en plan 30 minutos y para tu casa. No, la Lawsona no quiere que le metan prisa y para una tinción óptima conviene estar 3-4 horitas con el pelo cubierto con la pasta de Aleña, que es seducción lenta pero segura. Truco para personas con pelo largo: los gorros de ducha son tus grandes amigos y aliados. ¿Y qué color proporciona? Bueno, la Lawsona adopta un color cobrizo, rojo anaranjado, precioso. Pero la tonalidad final que obtengas dependerá del color de tu pelo natural, porque la Aleña en la Lawsona no lo elimina, sino que le añade el tono cobrizo de la Lawsona. Por eso, no te dejes engañar por los anuncios que te hablan de henna rubia, henna caoba, henna negra, además así con henna y esas cosas, porque eso se trata, en el mejor de los casos, de mezclas de plantas que contienen aleña, ¿o no? Y si te ofrecen un tinte de aleña que funciona en 30 minutos, mira la lista de ingredientes, porque ahí pondría yo la mano en el fuego que aquello no es aleña pura. Aunque en los últimos tiempos la aleña se ha propuesto como tinte capilar más para chicas que para chicos, históricamente se ha empleado también como tinte para la barba, sobre todo en áreas de cultura islámica. De hecho, parece haber una ingente cantidad de literatura durante los primeros tiempos, incluso los primeros decenios de existencia del Islam, que se preocupa muchísimo sobre si es lícito teñirse el pelo y la barba, en qué colores y bajo qué circunstancias. Y como es natural, la aleña sale al ruedo, algo que nos sorprende si piensas que las áreas más íntimamente ligadas al uso de la Lawsonia durante los últimos 2 milenios más o menos pertenecen al ámbito cultural islámico, y no solo para teñir melenas y barbas. A principios del siglo pasado, una madre se sienta con su hija para contarle los detalles de una ceremonia tradicional, por aquel entonces esencial en la vida de toda mujer: el matrimonio. Estamos en la Kabilia, una zona del Atlas argelino de cultura y lengua bereber, Amazigh, donde cuentan que antaño los casamientos solían organizarse en verano. Al llegar la víspera del gran día, en casa de la novia se organizaba una fiesta por todo lo alto. Y sin embargo ella, la novia, no asistía a las festividades, pues estaba ocupada con los preparativos de la boda. Y aquí cito: sus cabellos ya están aleñados, faltan solo sus manos y sus pies, de los que se ocupan las ancianas expertas en el arte de aplicar la leña. Y de los labios de estas mujeres se eleva la canción, casi como un ensalmo: danos tu mano para que podamos untarla con aleña. Desata tu largo cinturón de seda bordada con hilo de oro. Como un sultán, Alí ascenderá a la cámara nupcial. Se dice que entre los bereberes el papel de la aleña en la vida social y cultural no es tan extenso, tan relevante como en otros puntos del mundo islámico. Y sin embargo, presenta rasgos que se repiten desde Marruecos hasta la India, pasando por Túnez, Turquía, Yemen o Irán, por mencionar así unos pocos. Prácticamente en todos estos lugares, la planta se conoce bajo algún nombre emparentado con esa palabra que ya te he mencionado antes: henna. Y en todos estos lugares aparece, una y otra vez, asociada al mundo femenino, con una estrechísima conexión matrimonial, además, que prevé su aplicación no tanto como tinte para el pelo, sino sobre la piel. Es muy frecuente que la víspera de la boda se conozca como la noche de la aleña, Laylat al-Hinna, o análogos, como en Irán, donde se llama, o llamaba, no lo sé, henna bandan, o enaleñamiento, tinción con aleña. El fragmento que has escuchado al principio del episodio era una traducción chapucera mía de una serie de versos que se cantan durante estas henna bandan en Irán central. Y durante este tiempo de víspera, que la novia pasa entre otras chicas, se le adorna la piel con pasta de aleña preparada ex professo para decorarle pies y manos y dejarla lista para su matrimonio. Uno podría pensar que pies y manos son las partes escogidas para esta muestra artística porque son las que pueden enseñarse, las que pueden lucirse en público, sin causar mayores problemas. Pero, en realidad, las peculiaridades de la aleña son igualmente responsables de esta elección. Esto resulta fácil de entender si recuerdas que la Lawsona le tiene cariño a la queratina, que es molécula que forma nuestro pelo y que también se prodiga en nuestra piel.
Lo que pasa es que nuestra piel no es igual en todas las zonas del cuerpo. La piel más gruesa que tenemos, con estratos de células epidérmicas extra, muchas de ellas muertas y además llenitas de queratina, están en las palmas de nuestras manos y plantas de los pies. Y por eso la Ausonia las tiñe tan estupendamente bien, igual que las uñas, que también son queratina. En cambio, en zonas de piel más fina, con poquita queratina, la aleña agarra a duras penas y te lo lavas 2 veces y la mancha se va. Esto también explica por qué la aleña, a pesar de ser un tinte permanente, nos proporciona marcas temporales sobre la piel. No es que la lausona se vaya despegando a base de lavados de manos, sino que nosotros vamos perdiendo, nos vamos desprendiendo de las células muertas llenas de queratina teñida, que están en los estratos más superficiales de la piel, que vamos renovando y cambiando. Los tatuajes, en cambio, permanentes van por debajo de esta capa superficial. La aleña en polvo es de un verde claro, pero proporciona a la piel tonos que van desde los anaranjados claros hasta marrones muy oscuros, según la cantidad de lausona que tuviese la hoja, por ejemplo, que varía según la temperatura, condiciones de crecimiento, etcétera, etcétera. También el tiempo de aplicación, a más tiempo, mayor cantidad de tinte puede penetrar y fijarse en la piel, o también los métodos que se apliquen para variar el color al final, generalmente destinados a oscurecerlo. Hay formas naturales de ennegrecer la aleña, pero hay otras que, en cambio, son problemáticas. Uno de mis objetivos cuando visitamos la India, en plan visita relámpago, era llevarme las manos enaleñadas de vuelta a casa. Encontrar aleña para aplicar sobre la piel no es especialmente complicado en la India, al menos en mi experiencia, porque te la venden en cualquier kiosco, tienducha ya preparada, además, hecha pasta y metida dentro de una bolsita cucurucho especial que funciona como un aplicador. Cuando le cortas la puntita, se transforma en una especie de mini manga pastelera y además cuesta poquísimo, unas pocas rupias. Estuve dudando un segundo porque en la bolsita cucurucho esta no ponía nada de ingredientes y yo soy mucho de mirar el INFI, que es la lista donde pone todo lo que tiene aquello, que no me fío. En el caso de la aleña y en determinados contextos, sobre todo turísticos además, es tristemente frecuente que aparezcan sustancias que son directamente peligrosas, que son tóxicas. Y la más preocupante de todas ellas probablemente sea la parafenilendiamina, que tiene un nombre súper simpático y por eso lo abreviamos como PPD, porque si no tendré problemas cada vez que intente tropezarme con este nombre. PPD, que es el ingrediente de la infame aleña negra, que era responsable de la enorme mayoría de problemas derivados de hacerse un tatuaje con, entre comillas, aleña. Y es que esta encantadora molécula de síntesis orgánica, usada como además precursor para fabricar determinados plásticos, como por ejemplo el Kevlar, también se ha empleado como tinte capilar. Y a alguna lumbrera debió de ocurrírsele que, pues oye, ya que sobre el pelo funcionaba, ¿por qué no añadirla también a la aleña empleada sobre la piel? Aparentemente, todo son ventajas. El color resultante es más oscuro, pero sobre todo acorta el tiempo que tienes que esperar con el mejunje puesto encima de la piel. Si con la aleña de verdad de la buena necesitas al menos 2-3 horas, si le añades este PPD, al cabo de media horita ya puede estar listo. Pero el problema viene cuando te quitas la pasta oscura y ves que al cabo de poco tu piel reacciona mal, a veces además muy mal, porque la PPD es una molécula que causa sensibilización alérgica en un porcentaje no alto, altísimo, de personas que se ven expuestas a ella. Y las dermatitis de contacto que pueden derivar de esto son finas. Y además quizás no te la provoque después de la aplicación del tatuaje, pero te deje sensibilizado para futuros contactos con la PPD en un tinte de pelo, por ejemplo, pero también problemas con otros fármacos u otras sustancias que después te puedan generar reacción alérgica. Y todo por un tatuaje express que tiene un colorcito más oscuro. Aplicar aleña sin aditivos de síntesis en general es muy seguro y además se le atribuyen numerosos efectos medicinales en los lugares donde se emplea, sobre todo ligados a la protección de la piel y al tratamiento de infecciones cutáneas. De hecho, la Lawsonia se ha demostrado que tiene interesantísimos efectos antifúngicos, por ejemplo, entre otras. Muchas aplicaciones de la aleña no tienen una finalidad ornamental, por decirlo de algún modo, sino médica. Por ejemplo, aplicada en las plantas de los pies o de las manos para mejorar el tono de la piel, evitar que se agriete, etc. Y
como no, esto no se reduce únicamente a la enfermedad y a la salud tratada por la medicina alopática moderna. En muchos lugares, la Ausonia inermis se considera planta especialmente dotada de baraka, que es un concepto ligado a la gracia o a la bendición que emana de Dios, y por eso no te sorprenderá que a veces se le atribuya el poder de proteger de ahogamientos, por ejemplo, demonios, etcétera, etcétera. O sea, sé que se la considera una planta apotropaica. Esto es curioso porque uno de los símbolos apotropaicos que más se repiten a lo largo del tiempo y del espacio es el de la mano abierta, como si estuvieses diciéndole a lo malo, stop, que no puedes pasar. Y resulta que la palma de las manos es una de las partes del cuerpo que mejor se tiñen con la leña. De hecho, hay quien sugiere y hay quien directamente cree, está convencido de ello como creyente, que el símbolo de la mano de Fátima, empleado para ahuyentar el mal de ojo, representaría la mano aleñada de la hija del profeta. Sin embargo, la leña no siempre aleja el mal. A veces, para determinadas personas, puede ser causa de mal, llegando incluso a resultar fatal. Empecemos hablando de las habas. Sí, no me he equivocado, llegaremos a la leña, esto está relacionado, no te preocupes, ten paciencia, llegaremos. Habas. Las europeas, Vicia faba, que ya están en flor por aquí, por cierto, y que probablemente sean las legumbres que protagonizan un mayor número de mitos, historias, tabúes y ritos varios. Es al florecer las habas, además, cuando puede observarse un fenómeno, digamos, curioso, en varios puntos del Mediterráneo, por ejemplo en Italia, en Egipto, en Grecia, y no solo, también incluso a orillas del Tigris. Los afectados suelen ser chicos, en masculino, que desarrollan síntomas más o menos preocupantes como somnolencia, mareos, cansancio, vómitos, malestar general, ictericia, etc. Y en casos extremos la cosa puede complicarse, llegando a resultar incluso mortal. Y resulta que el sorprendente desencadenante de todos estos problemas son las habas. Y no solo al ingerirlas, a veces basta con entrar en contacto con su polen en primavera. De ahí que se conozca esta condición como favismo. Lo que resulta absolutamente fascinante de este tema es que, aunque parezca que el favismo solo da problemas, es un conjunto de problemas que tiene la gente que lo sufre, esto no es cierto. El favismo también otorga un superpoder a sus elegidos, sobre todo hombres, y que lo han heredado de sus madres. Un poder que hoy puede parecer poco importante, pero que en cambio ha tenido una trascendencia enorme en la historia de la humanidad. Porque el favismo confiere protección contra la malaria. De la malaria ya hemos hablado largo y tendido antes en este podcast. Dejaré en las notas enlaces a los capítulos de los sauces y de las artemisias. Pero aquí no hablamos de una medicina externa, vegetal, para combatir a nuestro protozoo tocanarices estrella Plasmodium falciparum. No. Aquí hablamos de una serie de mutaciones genéticas que convierten a los portadores en poco apetecibles para el microbio que provoca la malaria. Y por tanto, en alguien que tiene más números para sobrevivir en un entorno donde esta enfermedad sea causa frecuente de muerte. La consecuencia directa de esto es que, como estos rasgos genéticos son adaptativos, se propagarán entre la población. ¿Cuál es el problema? Pues que siempre tienen efectos secundarios, entre comillas. Por ejemplo, en el caso de las personas que son fábicas, que las habas te sienten fatal. Porque efectivamente el favismo forma parte de este conjunto de mutaciones, este equipo de mutaciones que son distintas entre sí y que han ido apareciendo en distintos lugares y distintos momentos de la historia allá donde los humanos hemos convivido con la malaria. En el caso del favismo, la culpable es una mutación o una serie de mutaciones más bien, porque las hay de varios tipos, varios alelos, que afectan a una enzima conocida como glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o G6PD para los amigos, lo sé, nombres encantadores y súper fáciles de recordar. En fin, G6PD. Y cuando la persona afectada entra en contacto con determinadas sustancias, entre ellas las habas, sus glóbulos rojos se rompen. Hay una hemólisis, hemo, sangre, lisis, ruptura, se le rompe la sangre, de forma más o menos bestia.
Tanto es así que hay quien propone la teoría de que si estas legumbres, las habas, son objeto de tantos tabúes y reglas en la historia de la humanidad, sabemos, por ejemplo, tabúes en Grecia, entre los pitagóricos, por ejemplo, pero también en Egipto, etcétera, que esto podría ser precisamente por esta relación ambivalente que han mantenido con las habas poblaciones en las que se dan elevados porcentajes de personas con favismo. No me he olvidado de mi amadísima Aleña. No, este preámbulo tan largo era necesario porque resulta que la Ausonia inermis es otra de las sustancias vegetales que pueden desencadenar crisis hemolíticas en personas fávicas. La lausona no se ingiere ni tampoco se respira, sino que penetra en el cuerpo vía dérmica a través de la piel. La mayoría se queda pegada a la queratina, porque es lo que le mola. Sí, pero hay una pequeña parte que puede llegar a penetrar en el flujo sanguíneo y hacer de las suyas, evidentemente, si eres fábico. Como es normal, cuanto más fina sea la piel, mayor será la cantidad de lausona que penetrará en sangre. Por eso, la aplicación tópica de Aleña en niños recién nacidos, sobre todo, es especialmente peligrosa. Porque los bebés tienen la piel súper fina y además, a poca que le pongas, el porcentaje que supone del total del niño pues es elevado y por tanto pasa mucha lausona al riego sanguíneo aunque no te des cuenta. Y esto es especialmente peligroso sobre todo si se trata de chicos recién nacidos. ¿Por qué? Porque el favismo es lo que se conoce como una condición ligada al cromosoma X, como la hemofilia. Así pues, esta es una contraindicación del empleo de Aleña y muy importante además. Si eres fábico, abstente de habas y de lausonia. Tus hematíes, te lo puedo garantizar, te lo agradecerán. Y podría seguir contando cosas durante otros 20 minutos más, porque la leña es mucha leña, pero no será aquí, no será hoy. De orígenes, genética, animales, perfume, etimologías antiguas en el Mediterráneo, de todo esto hablaré largo y tendido, porque es que si no lo cuento exploto, pero lo haré en pequeño comité, en Patreon. Así que si estás en alguno de mis círculos de apoyo, atención, porque además de la transcripción de hoy, habrá audio extra muy pronto en patreon.com/ainaserice. Voy un poco retrasada con las transcripciones públicas, pero las encuentras en la dirección senda.imaginandovegetales.com. ¿El retraso por qué? Pues porque he estado preparando el libro adaptando las primeras 3 temporadas del podcast, que los encuentras, materiales extra, bibliografía, en Senderos de Savia, que está recién publicado en versión digital y que encuentras toda la información en ainaserice.com. ¿Ya se te ha ocurrido cuál va a ser la temática? ¿La característica común de todas las plantas que desfilarán por los siguientes episodios del podcast? ¿No? Vale, te la digo. Son plantas de las que hemos obtenido colores. ¿Por qué? Pues porque en los últimos tiempos estoy colaborando muy intensamente con personas maravillosas que se dedican al mundo de las plantas tintorias, haciendo talleres y actividades varias. Por eso es un tema que tengo muy por mano últimamente. Por cierto que en mi Instagram, ainaserice, comparto la info sobre estos talleres cuando surgen. Así que en caso de que te interesen, ahí puedes echar un vistazo y estar al loro. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Quién será nuestra próxima invitada? 3 pistas. Que son 4 en realidad porque la temática ya funciona como una pista gorda por sí misma. La primera, queso. La segunda, pintalabios. Y la tercera, cacao. Ya sabes que si por un casual, por un milagro, por una inspiración, iluminación, se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo, dejarlo en comentarios en redes sociales, en la página del podcast, escribirme un correo, lo que a ti te apetezca, que todos tus comentarios son más que bienvenidos. Aquí estoy con los brazos abiertos esperándolos. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a la Aleña de bendiciones llena, agradecerte a ti la compañía una temporada más, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.